Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Espíritu de Dios viene soplando vida con la apóstol Zulma Matos, un espacio de fe, revelación y poder para avivar tu espíritu en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a un programa más, Vientos Proféticos, que llega a ti a través de Radio Grito por 93.3 FM, 92.1 FM, 93.7 FM y 1200 AM de tu radio. Radio Grito, el medio que te lleva. Y así estamos llevando la palabra del Señor para todos aquellos que están necesitando escuchar una dirección de parte del Señor. Esta es tu amiga y tu hermana, el apóstol Zulma Matos, del Centro Apostólico en Acoré, que radica allí en la carretera 402, kilómetro 6.0, en el barrio Atillo de Añasco. El número de teléfono para contactarnos es el 689-226-8117. Y en este programa quiero hablar sobre la oración. La oración, un medio tan eficaz para conectarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Así que antes de comenzar el tema de la oración, voy a orar por ti y para que el Señor en este programa sea manifestando su gracia y sabiduría para todo aquel que escucha pueda recibir la palabra, que es una semilla que sé que dará el fruto que Dios espera. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te doy gracias por este programa que tú tienes a bien que podamos llevar a cabo en este momento para bendecir las vidas que nos están escuchando a través de este medio. Yo clamo en esta hora para que espíritu de gracia, de sabiduría y de revelación le sea concedido a todo oyente que escucha. Padre, oro para que las ventanas de los cielos se abran a favor de cada uno de ellos. Señor, y que la oración a partir de hoy para su vida sea uno de los vehículos más eficaces para conectarse contigo y para poder ver a Dios obrando en medio de su vida. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, la oración. Cuando hablamos de oración, ¿verdad? La oración es hablar con Dios, es conversar con Dios. Y todo el tiempo, ¿verdad?, que hablamos de la oración, la mayoría de las veces podemos decir que todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque en momentos de situaciones difíciles, siempre el ser humano dice, Dios mío, ayúdame. En los momentos de enfermedad, ay, Dios mío, sáname. En los momentos de escasez, ay, Dios mío, échame una mano y provéeme. En cada momento, ¿verdad?, y situación difícil en la que nos podamos encontrar, el ser humano tiene la tendencia de conectarse con su Creador pidiendo ayuda al Dios del cielo. Sí, porque como seres tripartitos siempre vamos a tener la necesidad de hablar con Dios para buscar una respuesta a las circunstancias que nos puedan ocurrir o los hechos, sean buenos, y a veces en lo bueno, ¿verdad?, damos gracias. No importa si vamos a una iglesia o no, en los momentos buenos hay gracias, Dios mío, que me ayudaste. Y eso lo podemos ver porque por lo menos en Puerto Rico, en este país, Puerto Rico tiene una gran, ¿verdad?, población que ora a Dios. Me consta porque interactúo con muchas personas, gente que no va a la iglesia, que dice yo oro, yo le pido a Dios. Entonces, Puerto Rico tiene una gran población que se conecta con Dios a través de la oración. Ahora, hay distintas formas de orar. Orar es hablar con Dios, como dije al principio, es un vehículo que se utiliza para conectarnos con Dios. Ahora bien, hay muchas formas de orar y la oración es eficaz cuando conocemos la Biblia. Cuando conocemos el rollo de la palabra que nos conecta, no solamente la oración nos conecta con Dios, sino que la lectura de la Escritura nos ayuda a conectarnos con Dios para conocer al Dios a quien oramos. En Ezequiel 22:30, el profeta, en un momento clave del pueblo de Israel,
estaba profetizando al pueblo de Israel que en un momento difícil que estaba pasando la nación, se había apartado de Dios, se había alejado de los mandamientos de Dios. Y la nación estaba pasando por un momento crítico que el profeta comienza a soltar una palabra porque el profeta tenía conexión con Dios y Dios le estaba mostrando la condición del corazón del pueblo. Y el profeta en Ezequiel 22:30 dice, y busqué, no era que estaba hablando el profeta, Dios le estaba hablando al profeta, y busqué entre ellos, estoy buscando entre en medio del pueblo de Israel, hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En ese momento el Señor está revelando la condición de la nación al profeta, de que el pueblo se había alejado, el pueblo había dejado de orar por los intereses de Dios con la tierra, con el pueblo de Dios. No habían tenido a Dios en sus noticias. No había nadie que clamara, que gimiera por la condición de deterioro que tenía el pueblo de Israel. Hoy en día son las condiciones actuales en las que se encuentran nuestros pueblos, nuestros países. Gente que se ha alejado de Dios, que ha decidido darle la espalda a su creador, buscando, ¿verdad?, la conexión con formas y distintas formas espirituales, distintos ídolos que no te pueden resolver nada y tampoco tienen el poder para resolver alguna situación emocional o espiritual de aquel que clama. Así que Dios está mostrando el corazón de la nación y le está diciendo a Ezequiel, mira, estoy buscando a alguien que interfiera, que clame, que gima por la nación, pero no encuentro a nadie que se ponga a la brecha. Así que una de las verdades que tenemos que aprender es la importancia de la oración intercesora. Una cosa es orar. La mayoría de las veces que oramos en base a nuestras necesidades personales. Pero cuando entramos a un nivel mayor de oración, se llama intercesión. Y la intercesión es intervenir. Intervenir en una circunstancia entre usted y Dios a favor de gente, a favor de países, a favor de circunstancias, ¿verdad? Clamamos para que Dios traiga una respuesta. Así que la oración intercesora es una herramienta de poder que Dios le ha delegado a la iglesia de Cristo. Así que podemos decir que la intercesión es un combustible poderoso. Es un combustible que trae la presencia de Dios o la gloria magnífica de Dios a nuestras reuniones o a nuestro altar de oración. Porque muchas veces no solamente como individuo oramos, a veces nos reunimos en lugares, no necesariamente, aunque la mayoría de las veces en la iglesia, pero también nos podemos reunir en las calles, en algún restaurante para orar, nos podemos reunir en las plazas, en cualquier lugar que nos podamos conectar para orar es bueno, porque a quien vamos a invocar es a Dios, al Todopoderoso Jehová Dios de los ejércitos, poderoso en batalla. Así que bien importante que sepamos que muchos de los grandes avivamientos o visitación de Dios en medio de nuestras naciones, donde hemos visto milagros poderosos, se ha llevado a cabo por un grupo de personas que se apartan, ¿verdad? Se apartan a orar y a clamar, Dios mío, visita esta tierra. Ven y sana esta tierra. Señor, libera a los que están cautivos, los que están atormentados, los que están... usted sabe que estamos en un tiempo donde estamos viendo jóvenes que están muriendo en las calles por causa de los estupefacientes. Estamos viendo muchos jóvenes en el alcoholismo. Estamos viendo muchos hombre y mujer, mucha violencia doméstica, violencia de género. Y Dios lo que está es mostrándonos la condición de una nación que necesita hombres y mujeres, y me parece que la palabra que el profeta estaba recibiendo nos los está diciendo a nosotros los profetas actuales, que él anda buscando intercesores que se pongan a la brecha a clamar por la condición
de, en nuestro caso, nuestro país, Puerto Rico. Así que es bien importante que Dios está buscando intercesores. Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos, y busqué a alguien que anda buscando porque no encuentra, pero que pueda Dios decir en esta hora: encontré a Samuel, encontré a Lidia, encontré a Ana, encontré a Betsaida, encontré a Zulma, encontré a Pedro, encontré a Julia. Hay gente que está orando, que está dispuesta a clamar por Puerto Rico. Así que Dios está interesado en esa gente que operan en la intercesión. En este verso vamos a ver que Él buscó en el pueblo a un hombre, en este caso también mujeres, porque de verdad en el reino de Dios no hay sexo. Simple y sencillamente Él está buscando una persona que diga: heme aquí, y que se ponga como intermediario, porque eso es un intercesor, un intermediario a favor del pueblo, que va delante de la presencia del Señor a gemir, a llorar por la condición del pueblo. ¿Qué es intercesión? Bueno, es hacer un vallado, porque usted ve que ahí dice que se levante y haga un vallado. ¿Qué es un vallado? Bueno, es la posición que ocupa o ejerce aquel que es un intercesor. Es uno que se para delante de Dios y sirve como intermediario a favor de alguien, a favor de circunstancias, ¿verdad?, que favorecen a muchas personas, porque no necesariamente alguien, puede ser a una generación, porque hay características de una misma generación. Entonces nos ponemos a la brecha no solamente por uno, sino por muchos. Entonces ese intercesor puede cambiar el destino de un pueblo, de una iglesia o de una comunidad, pero también de un individuo o de una nación, apelando al amor y a la misericordia de Dios por medio de la intercesión y del clamor espiritual. Porque déjame decirte que una persona que ora es una persona espiritual. Es una persona que está consciente día a día de la necesidad de Dios en su vida. Es una persona que tiene el uso de la palabra de manera continua. Es una persona que se presenta delante de Dios todos los días y el Señor la espera en el lugar secreto. Ya Dios sabe que Zulma tiene un lugar donde se encuentra con Él en ciertos espacios del día. Pero puede ser que haya otra persona que tenga un espacio a las 3 de la tarde, donde esa es la hora que se encuentra con el Señor. Y lo importante es que el Señor ama esos encuentros de aquellos que van delante de Él a pedirle, a clamarle, o simple y sencillamente a adorarle, a decirle: oye, Padre, aquí estoy. Vengo a honrarte, vengo a bendecirte, vengo a reconocerte que eres el todopoderoso Dios, que no hay otro Dios. Tú eres el creador del cielo. Sí, hermano, porque usted puede escuchar todas las teorías, pero la realidad es que este vasto universo tiene una mano detrás. Hubo un creador, hubo alguien poderoso que hizo todo lo que usted puede ver, todo lo que puede palpar, todo lo que puede oler. Todo eso viene de alguien que nos dio sentidos, porque el Dios del cielo tiene sentidos y nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando nos acercamos a Él, porque Él nos anhela, dice la palabra, que Él nos anhela con un anhelo grande, porque Él ama tener conexión con sus hijos, ama tener conexión con los hijos que Él creó. Nos convertimos en hijos cuando lo aceptamos, cuando lo atraemos, le decimos: ven, siéntate en mi corazón, vive aquí, manifiéstate aquí, háblame, permíteme ser tu boca aquí en la tierra, permíteme ser tus pies aquí en la tierra, permíteme ser tus ojos aquí en la tierra y permíteme ser tus manos, tocando a aquellos que están enfermos para impartir sanidad, tocando aquellas cosas que tú quieres que yo toque para que tengan el toque tuyo y puedan avanzar, hablándole a una generación que despierte, que hay alguien que quiere tener una conexión y despertar sus planes y propósitos en ellos. Esta juventud hoy en día es una juventud preciosa, hermosa, pero desconoce el plan y el propósito de Dios con su vida. Entonces, como intercesora, yo clamo a Dios: Padre,
derrama tu revelación sobre esta generación. Visita a los que no te conocen. Entra en medio de sus sueños y revélatele en sueños. Despierta tu propósito en medio de ellos. Que un buen día se despierten y pregunten, pero ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo llegué a este mundo? Porque si algo yo te puedo decir, que todo el que nació, que respira, tiene un plan. Hay un plan de Dios redentivo para su vida, pero hay que saber cuál es. Por eso hay que acercarnos a Dios, hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, porque mientras hay vida hay esperanza, y solamente puedo exhortarte que te acerques a Dios, porque Dios nunca te va a rechazar. Acércate, búscalo. Dile, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué tú quieres conmigo? Camino por esta tierra, ando como vagando, como barco a la deriva. Puede que estés estudiando, puede que estés tratando de realizar algo en esta vida. Pero déjame decirte que en un momento determinado en tu vida te vas a preguntar, ¿pero para qué todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo lo que estoy haciendo? Y ese sentido solo te lo puede dar el Dios del cielo. Así que bien importante que entiendas que hay una gente como yo que nos ponemos a la brecha para que Dios cumpla su plan y propósitos sobre tu vida. No solamente sobre los jóvenes, hombres y mujeres que andan buscando realización en su vida. Oro para que el Señor hoy despierte tu oído y puedas escuchar cómo te dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí, yo tengo respuestas para darte. Así que oro para que el Señor despierte esos sentidos y te puedas acercar al único que te puede traer respuesta favorable y guiarte por el camino que debes andar. Esa palabra brecha, ¿qué significa la palabra brecha? Bueno, la palabra brecha viene del original hebreo peretz, que implica el acto de abrir, romper o penetrar. Así que cuando intercedemos, estamos operando en la unción peretz de Dios, abriendo, rompiendo, penetrando el mundo espiritual donde reside la raíz de la mayoría de los problemas, las situaciones que enfrentamos diariamente. Por eso nos metemos a la brecha. Esta palabra peretz o brecha aparece 25 veces en la Biblia y todas implican la misma verdad espiritual. Así que la intercesión te abre puertas, trae rompimiento en el mundo espiritual y penetra, mira, penetra allí donde es enviada la oración. Penetra, tiene el poder operativo de traer respuestas favorables de parte de Dios. Así que por eso es bien importante clamar en una posición entre Dios y el hombre. Y esto es bien importante porque uno siempre viene delante de Dios a favor de otro. Decimos, ¿verdad? Orar es orar por nuestras necesidades. Orar es hablar con Dios. Es el primer nivel de la oración, donde siempre pedimos por mí, por mi necesidad, por mi situación. Pero la intercesión ya no se trata de ti, se trata de ponerte en la brecha, se trata de hacer un vallado, que un vallado puede ser, para darte un ejemplo más claro, ¿verdad? Si tienes un vaquerío, tienes un montón de vaquitas, necesitas poner una cerca para que tu vallado, tu ganado no se vaya del lindero que te corresponde a ti. Porque si se sale del lindero, las puedes perder. Entonces el lindero es esa verja que tú pones delimitando el espacio donde ellas deben de estar, ¿verdad?, ubicadas. Así que eso es un vallado. Nosotros los intercesores levantamos muros de protección. Somos vigías que levantan vallados para proteger familias, matrimonios, hijos, generaciones, pueblos, gobernantes. Somos los que estamos ahí clamando para que Dios intervenga en las situaciones de nuestros pueblos. Ahora, bien importante que el que ora tiene una doble responsabilidad delante de Dios. Pues no solamente hace un vallado, que implica, ¿verdad?, detener el juicio o la destrucción de Dios conforme a Ezequiel 22:30, ¿verdad?, sino que también puede paralizar
o detener las obras de las tinieblas, por cuanto tiene legalidad, porque hace uso continuo de la oración. Por eso se constituye en un intercesor lleno de autoridad delegada de parte de Dios para orar y deshacer las obras del maligno. Así que te conviene conectarte y alinearte con el reino de Dios, porque en el reino de Dios siempre tendrás protección, siempre tendrás un cerco, siempre tendrás un vallado. Un ejemplo bien, ¿verdad? Bien tremendo de esto es cuando Jonás, el libro de Jonás, es una historia impactante porque fíjate que Jonás tenía la asignación de llegar hasta Nínive, pero él era muy religioso. Y él no quería llegar a Nínive porque él sabía que el corazón de Dios era perdonador. Y Nínive era un pueblo bien pagano, hacía sacrificio de niños, era idólatra, era un pueblo que también era enemigo del pueblo de Israel. Pero Dios no quería destruirlo. Dios quería darle una oportunidad a Nínive. Así que envía al profeta y el profeta coge y se monta en un barco y se desaparece para otro lugar. En total oposición a Dios, diciendo, no voy a hacer lo que me estás pidiendo. Pero Dios envía, ¿verdad? Una tremenda tormenta marina, como usted le quiera llamar. La cosa se puso difícil en el barco que él se montó. Y mientras él estaba durmiendo, todo el mundo estaba gritando, que nos salven los dioses. Llamaron a cuanto Dios había, nada detenía lo que estaba pasando. Tiraron los enseres al mar. Ellos se despojaron para ver si podían alivianar y que ninguno pereciera en el barco. Hasta que por fin se les ocurre tirar suerte a ver por quién era lo que estaba ocurriendo, porque si algo tenía la gente de aquel tiempo era que era muy espiritual y entendía que muchos moveres se daban por maldiciones de los seres humanos. Y ellos deciden tirar la suerte y la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás viene y dice, bueno, tírenme al mar, y ellos no querían hacerlo, pero esa fue la recomendación de Jonás. Pero ya Dios, que sabía todo, había enviado un pececito que fue más obediente que Jonás. El Señor le dijo, oye, ballenita, corre y llega hasta donde está el barco tal, dirígete allí. Usted se imagina la ballenita. Gracias, Padre, por usarme a mí. Qué obediente fue, porque de inmediato corrió hasta donde estaba Jonás. No a sí mismo. Jonás, que fue desobediente y resistió la palabra del Señor. Y a veces la naturaleza obedece más al Creador que los mismos seres humanos. Así que la ballenita tuvo las instrucciones de Dios de tomarlo en su boca, engullirlo y llevarlo directamente a Nínive. Cuando llega a Nínive, a Jonás no le queda otro que comenzar a predicar y a decir, al cabo de 40 días, Nínive, si no te arrepientes de tus pecados, serás destruido. Y el hombre comenzó a predicar durante 40 días que venía una destrucción. Se convirtió en el centinela, se convirtió en el atalaya. Cuando la voz de lo que estaba pregonando el profeta llegó a oídos del rey de Nínive, inmediatamente Nínive lo convoca y él escucha el mensaje de parte de Dios. Lo que hizo este hombre fue de inmediato correr y comenzar a pregonar que todo el mundo se ponga en ayuno. Las mujeres de pecho, los niños de pecho, todo el mundo, animales, nadie comerá ni beberá, porque nos vamos a humillar, porque no queremos ser destruidos. Y dice la palabra que se detuvo la mortandad y el pueblo de Nínive fue salvado. Sin embargo, Jonás se enojó porque Dios perdonó a Nínive. Así que no solamente vas a ver intercesores que tienen la intención de que Dios perdone, sino que vas a escuchar otros que son religiosos, que no quieren, que tienen un mensaje incorrecto de que el Señor, si no te arrepientes, te va a destruir. Bueno, sí, pero la palabra arrepentimiento siempre tiene que ir primero. Te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia, te dice el Señor. Estás buscando que Dios
salve tu familia, tu matrimonio está destruido. Tienes hijos que están perdidos, que no saben hacia dónde se dirigen. Tienes hijos que están caminando por un camino incierto, de los juegos, de apuestas, de la carrera de carro, de las drogas, de la prostitución, tanta cosa negativa que estamos viendo hoy en día. Y no saben qué hacer, cómo orar, cómo pedirle a Dios. Este es el día que el Señor te dice, ven a mí, clama, párate en la brecha por tu casa, clama por tu matrimonio, clama por tus hijos, pero ven a mí, porque yo soy el único que puede traer una respuesta favorable. No te digo que es una varita mágica que Él va a usar para ¡tling!, cambiar las cosas rápidas. No, hay que acercarnos a Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Este es el momento, amigo y amiga. Este es el momento, amiga y amiga, de buscarlo mientras pueda ser hallado. Así que oramos. Padre, gracias te damos por esta intervención donde tu palabra nos activa para buscarte en tiempos difíciles y poder levantar un clamor que pueda abrir la ventana de los cielos para que tú derrames tu bendición sobre nosotros y que sobre y abunde. Clamo por aquellos que están escuchando o están viendo a través de la plataforma de Facebook este programa. Oro para que en el nombre de Jesús el impacto de tu espíritu sea despertando tu propósito y tu plan en ellos. Que todo espíritu de desesperanza se vaya, porque tú eres el Dios que trae la esperanza, porque siempre habrá respuesta a través de la oración. Oro para que despiertes tu buena voluntad en sus corazones, para que entiendan que es un momento oportuno y agradable de acercarnos a ti, porque el que se acerca a ti tú nunca lo echarás afuera. El que toca la puerta se le abrirá. Así que clamo en esta hora para que sea despertado su sentido y sean posicionados en el lugar donde claman aquellos que saben que Dios escucha. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, sin más me despido hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por sintonizar El Espíritu de Dios viene soplando vida. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.